Disfruta tu terreno inútil, se burló mi hermano con las escrituras. Mi móvil vibró. Adquisición de Tequilera González, completa. Tienes el control total. Le di un sorbo a mi tequila. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sol de Jalisco se derramaba como miel dorada sobre los campos de agave azul que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Desde la ventanilla de mi coche, el paisaje era una pintura perfecta, una postal de la herencia y la tradición. Para la mayoría, esta vista era sinónimo de orgullo, del tequila que llevaba nuestro apellido. Para mí, era el recordatorio de una jaula dorada cuyas llaves nunca me habían ofrecido. Cada kilómetro que me acercaba a la Hacienda González, sentía un nudo familiar apretándose en mi estómago. Era el nudo de la anticipación, no de la emoción, sino de la decepción. A mis 29 años, debería haberme acostumbrado, pero una parte infantil de mí siempre albergaba la tonta esperanza de que, quizás, esta vez sería diferente. Mi coche, un sedán eléctrico silencioso y discreto, contrastaba con la opulencia rústica del largo camino de entrada de grava que conducía a la casa principal. La hacienda, con sus muros de adobe encalados, sus tejas de terracota y sus arcos centenarios, era magnífica. Era un monumento a la visión de mi abuelo, un hombre que veía la ciencia en la tierra. Pero desde su muerte, se había convertido en un museo de las ideas de mi padre, rígidas, inmutables y alérgicas al siglo XXI. Aparqué en la sombra de un enorme árbol de pirul y me tomé un momento. Respiré hondo. El aire olía a tierra húmeda, a flores de bugambilla y al dulzor lejano del agave cociéndose en los hornos. Era el olor de mi infancia, un aroma agridulce cargado de recuerdos. Saqué mi teléfono. Ninguna notificación nueva de Inés. Aún no. Todo seguía su curso. Guardé el teléfono y salí del coche, alisando mi sencillo vestido negro. Sabía que mi atuendo sería objeto de escrutinio. No era el tipo de ropa de diseñador que mi madre, Rocío, consideraba apropiada, pero hacía mucho que había dejado de intentar cumplir con sus expectativas. Javier, el mayordomo que me había visto crecer, me recibió en la puerta con una sonrisa cansada. Señorita Alondra, qué bueno verla. Sus padres la esperan en el comedor principal. Gracias, Javier. ¿Cómo has estado?, pregunté, mi única interacción genuinamente cálida en esta casa. Como siempre, señorita. Manteniendo las cosas en orden, respondió, aunque sus ojos decían que era una batalla perdida. El gran comedor estaba tal y como lo recordaba, un espacio solemne que parecía absorber la luz y el sonido. La larga mesa de caoba, pulida hasta brillar como un espejo oscuro, ya estaba ocupada. Mi padre, Hernán, en la cabecera, con su postura de patriarca. Mi madre, a su derecha, arreglando un cubierto que ya estaba perfectamente colocado. Y mi hermano Damián, reclinado en su silla con la estudiada indiferencia de quien sabe que el mundo le pertenece. Varios tíos y primos completaban la escena, un coro de rostros familiares listos para presenciar el drama dominical. «Llegas tarde», fue el saludo de mi padre, sin siquiera mirarme. El tráfico desde Guadalajara estaba pesado, mentí. En realidad, había pasado la última hora en un café a las afueras del pueblo, repasando los últimos detalles con mi equipo por videoconferencia. Tu hermano, que viene de más lejos, llegó hace una hora, replicó mi madre, su voz un reproche envuelto en seda. Si tuvieras un trabajo más normal, con un horario fijo, quizás podrías organizarte mejor. Me senté en mi lugar asignado, frente a mi tía Maite, quien me dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. El silencio se instaló, roto solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Era un silencio pesado, preñado de palabras no dichas. El aire olía a cedro antiguo, a agave cocido y a resentimiento fermentado. El corazón del agave tarda años en madurar, igual que las grandes ideas. Mija, la voz de mi abuelo resonó en mi memoria, un faro en la oscuridad de esta habitación.
Él habría entendido. Él habría visto el valor en lo que yo estaba construyendo. Pero él ya no estaba. Y en su lugar, tenía a mi padre, que ahora se aclaraba la garganta para comenzar su discurso. Mi teléfono vibró discretamente sobre mi regazo. Eché un vistazo rápido bajo la mesa. Era Inés. Todo listo. Solo esperamos la confirmación final del equipo legal. La notificación debería llegar en cualquier momento. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, tiró de la comisura de mis labios. La oculté rápidamente tras mi copa de agua. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con la gran fotografía familiar que colgaba sobre la chimenea. Mi abuelo estaba en el centro, sonriendo, con una mano en el hombro de un joven Hernán. Yo no estaba en esa foto. Pero era por él, por su verdadero legado, que yo estaba aquí esta noche. Como saben, comenzó mi padre, adoptando el tono solemne que usaba para los anuncios que él consideraba históricos. He estado pensando mucho en el futuro de Tequilera González Legacy. Nuestra familia ha dedicado su sangre y sudor a esta tierra por más de un siglo. Y es hora de asegurar que ese legado continúe, fuerte e inquebrantable. Damián se enderezó, su pecho inflado de anticipación. Mi madre lo miró con adoración. La obra de teatro estaba a punto de comenzar. Y yo, por primera vez, no era una simple espectadora. Era la productora ejecutiva, y estaba a punto de cambiar el guión para siempre. Mientras mi padre continuaba su monólogo sobre el honor, la tradición y el sacrificio, palabras que usaba como un escudo para ocultar su miedo al cambio, mi mente comenzó a desconectarse del presente y a vagar por las salas de mi museo personal de agravios. El comedor, con sus muebles pesados y sus sombras largas, era el escenario perfecto. Cada comentario, cada gesto, era una llave que abría una puerta a un recuerdo doloroso. Porque Damián, dijo mi madre con una sonrisa orgullosa, su voz cortando el discurso de mi padre para añadir su propio condimento, a diferencia de otros, siempre ha estado aquí, leal a su familia y a su hogar. Su corazón pertenece a esta tierra. La palabra, leal, me golpeó con la fuerza de un portazo. De repente, ya no estaba en la cena. Tenía 22 años y el aire acondicionado del aeropuerto de la Ciudad de México era un alivio para el calor pegajoso de julio. Sostenía mi título con mención honorífica en Ciencias de la Computación en una mano y mi maleta raída en la otra. Había llamado a casa, mi voz vibrando de emoción, esperando, ingenuamente, que alguien viniera a recogerme. La voz de mi madre al teléfono fue un balde de agua fría. ¿Hoy?, preguntó, como si mi graduación fuera una cita sin importancia que había olvidado apuntar. Ay, mija, imposible. Se nos olvidó por completo con todos los preparativos para la fiesta de compromiso de Damián. Estamos hasta el cuello. ¿No puedes tomar un autobús? Tu hermano necesita el coche para recoger a los padres de su prometida. Es importante causar una buena impresión. Pero, mamá, me gradué. Fui la primera de mi clase, susurré, sintiendo como la emoción se convertía en humillación. Sí, qué bien, cariño, felicidades. Hablamos luego, ¿sí? Te quiero. Y colgó. Regresé a casa en un autobús de segunda clase que olía a diésel y soledad, viendo pasar los campos de agave por la ventanilla mientras las lágrimas se secaban en mi rostro. Cuando llegué, la fiesta estaba en pleno apogeo. Nadie notó mi llegada. La lealtad de mi hermano, que consistía en aceptar el camino fácil que le habían pavimentado, era celebrada con mariachis y tequila caro, mientras que mi logro, forjado en noches de insomnio y esfuerzo solitario, ni siquiera mereció un viaje en coche. Mi padre levantó su copa de tequila. Brindo por lo tangible, por la tierra que nos ha alimentado, por el trabajo de nuestras manos. Eso es lo real, lo que perdura. No las modas pasajeras ni las fantasías digitales. Su mirada se desvió hacia mí por una fracción de segundo, lo suficiente para que supiera a quién iba dirigida la indirecta. El brindis me transportó a su despacho, 4 años antes. Yo tenía 18 y estaba llena de una energía nerviosa. Le había presentado un plan de negocio de 20 páginas, encuadernado profesionalmente, con análisis de mercado,
proyecciones financieras y maquetas de una plataforma de comercio electrónico para nuestra marca. Él lo hojeó con la misma expresión de un hombre que mira un texto en un idioma alienígena. Alondra, Alondra, dijo con una paciencia forzada, quitándose las gafas de leer. Aprecio tu entusiasmo. La palabra sonó como un insulto. Pero no entiendes el negocio. El tequila se vende cara a cara, con un apretón de manos. Se huele, se saborea. Tu mundo de clics y pantallas es una fantasía. Es frío, impersonal. Pero, papá, podríamos llegar a mercados internacionales, a una nueva generación, intenté argumentar. Él me interrumpió, levantando una mano. Los ordenadores son solo fantasmas en una caja. La tierra, el agave, eso es lo real. Ese es el legado de tu abuelo. No lo manches con estas tonterías. Esa palabra otra vez. Tonterías. Me dio una palmada en la cabeza, el gesto universal para desestimar a un niño. Ahora, ve a ayudar a tu madre con la cena. Y olvídate de esto. Esa noche, lo oí decirle a mi madre por el pasillo, la niña necesita un hobby menos complicado. Quizás la inscribimos en clases de pintura. O de cocina. Damián, hinchado por los elogios, se ajustó su reloj de oro, un modelo ostentoso que yo sabía que costaba lo mismo que un coche nuevo. Bueno, los negocios han ido bien, dijo con falsa modestia. Cerré un gran contrato con esos distribuidores de Texas. Hay que tener don de gentes, saber cómo tratar a las personas. El brillo de su reloj me cegó momentáneamente, y me vi en una sala de juntas mal iluminada, 5 años atrás. Mi tío Tadeo, el hermano menor de mi padre y el único que había heredado la visión innovadora del abuelo, estaba presentando un plan para instalar un nuevo sistema de riego por goteo y sensores de humedad. Damián, que apenas llevaba un año en la empresa y cuyo mayor logro había sido elegir el nuevo color de las etiquetas, lo interrumpió. Tío, con todo respeto, eso suena muy caro y complicado, dijo con una sonrisa condescendiente. Mis muchachos saben cuándo regar. Lo sienten en la tierra. Tus muchachos están siguiendo métodos de hace 50 años, Damián, replicó Tadeo con paciencia. Estamos perdiendo un 20% de la cosecha por estrés hídrico. La tecnología nos ayudaría a... La tecnología es para gente como mi hermana, lo cortó Damián, y me señaló con un gesto de la cabeza, aunque yo ni siquiera estaba en esa reunión. Nosotros somos tequileros. La discusión subió de tono. Mi padre, como siempre, se puso del lado de su hijo. Tadeo, con el rostro enrojecido por la frustración, recogió sus papeles. No puedo ver cómo llevan el trabajo de mi padre a la ruina, dijo, su voz ronca. Me doy por vencido. Esa fue la última vez que pisó la empresa. Esa noche, en la cena, Damián se jactaba de cómo había puesto en su lugar al viejo. Más tarde, mi tío Tadeo me encontró en el jardín. Me entregó un sobre arrugado. Es todo lo que pude sacar de mis ahorros sin que tu padre se enterara, dijo. Eran 50,000 pesos. Tú tienes el cerebro del abuelo. Su curiosidad. No dejes que estos necios te apaguen. Ve y construye algo tan grande, tan innegable, que no puedan ignorarlo, aunque lo intenten. Cada recuerdo era un ladrillo en el muro que me separaba de ellos, un muro que yo no había construido, pero que esta noche, finalmente, iba a derribar. Hernán González carraspeó, un sonido gutural que exigía silencio absoluto y que marcó el final de los preámbulos. Colocó sus manos sobre la mesa, con los dedos entrelazados, un gesto de poder y finalidad que había perfeccionado a lo largo de los años. Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose finalmente en Damián. Su rostro, usualmente una máscara de severidad, se suavizó con un orgullo paternal tan denso y palpable que casi se podía oler, un aroma que, para mí, siempre fue extranjero. Damián, dijo, y su voz resonó con el peso de la historia y la inevitabilidad del destino manifiesto. Como mi primogénito, como el hijo que ha permanecido a mi lado, que ha hundido sus manos en esta tierra y ha aprendido los secretos de nuestro tequila, es mi decisión, ratificada por el consejo familiar que somos todos nosotros, que asumas el manto del liderazgo.
Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. Desde esta noche, eres nombrado director general de Tequilera González Legacy. Recibirás el 80% de las acciones de la compañía y, por supuesto, esta hacienda, el corazón y el alma de nuestra familia, que ha sido el hogar de los González por 4 generaciones. Damián sonrió, una sonrisa triunfante y depredadora que no llegó a sus ojos. Asintió lentamente, una inclinación de cabeza casi regia, como un rey aceptando la corona que siempre supo que era suya. Mi madre le puso una mano en el brazo, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. Era la escena perfecta, el cuadro familiar que siempre habían deseado pintar. Yo era la mancha en el lienzo, la nota discordante en la sinfonía, y estaban a punto de borrarme. Entonces, la atención de mi padre se giró hacia mí. El cambio fue tan abrupto que dolió físicamente. La calidez se evaporó, reemplazada por una formalidad fría, casi clínica, la que se usa con un empleado que va a ser despedido o con un pariente lejano al que se le tiene poca estima. Y en cuanto a ti, Alondra, comenzó, y sentí como todas las miradas en la habitación se clavaban en mí, pesadas y curiosas. Sabemos que tus intereses están en otro lugar. Tu camino es diferente. Y respetamos eso. La palabra, respetamos, sonó hueca, una mentira piadosa para absolverse de su propia negligencia y desdén. Era una forma de decir, no te entendemos y no nos importa. Así que, para que tengas algo propio, algo para empezar, hemos decidido darte la parcela de tierra conocida como El Seco, al norte de la propiedad, concluyó. El Seco. El nombre lo decía todo. Un pedazo de tierra árida y rocosa donde nada crecía, ni siquiera la maleza. Era inútil para plantar agave, demasiado alejada para cualquier desarrollo. Durante años, solo la habíamos usado para deshacernos de escombros de construcción. No era una herencia, y era una limosna. Era un insulto envuelto en un gesto de falsa generosidad, una forma de decirme que mi valor para ellos era equivalente a un terreno baldío. Por un instante, mientras miraba a mi padre, no vi al patriarca autoritario. Vi a un hombre mayor, con arrugas de preocupación alrededor de los ojos, un hombre asustado por un mundo que ya no entendía, aferrándose desesperadamente a la única versión del futuro que podía concebir, su hijo, una copia imperfecta de sí mismo. Sentí una punzada de algo parecido a la compasión, un eco de la niña que alguna vez solo quiso su aprobación. Una voz diminuta en mi interior susurró, ¿hay otra manera? ¿Realmente tienes que destruir su mundo para construir el tuyo? Y entonces, la carcajada de Damián rompió el silencio. Fue un sonido feo y burlón que borró cualquier atisbo de duda en mi mente. La compasión se evaporó, reemplazada por una claridad gélida como el acero. Este hombre, mi padre, había elegido. Había elegido el miedo sobre el amor. Había elegido la tradición ciega sobre su propia hija. La risa de mi hermano era la ratificación de esa elección. Mi decisión estaba tomada. No había otra manera. No una que me permitiera seguir siendo yo misma. La risa de Damián fue como una cerilla encendida arrojada a un charco de gasolina. Se echó hacia atrás en su silla, golpeando la mesa con la palma de la mano, regodeándose en su victoria y en mi humillación pública. Su regocijo era tan ruidoso, tan desmedido, que incluso algunos de los primos que normalmente le seguían la corriente parecieron incómodos. Plantar vegetales. ¡Qué buena idea, papá!, exclamó, con lágrimas de risa en los ojos. Con un gesto teatral, sacó un fajo de papeles de un maletín de cuero que descansaba a su lado. Eran las escrituras de la hacienda, ya preparadas a su nombre, un detalle que demostraba cuán predeterminada estaba esta noche. Las agitó en el aire, como un torero mostrando las orejas del toro. Mira, hermanita, ya soy el dueño. Y para que veas que soy generoso, te doy mi bendición. Se giró hacia mí, su rostro contorsionado por una mueca de superioridad. Disfruta tu terreno inútil, dijo, su voz resonando en el comedor, cada sílaba goteando desprecio. La frase quedó suspendida en el aire, un veneno destilado. Mi tía Maite se unió con una risita tonta. Otros primos sonrieron con complicidad, ansiosos por estar del lado del nuevo poder.
Fue la culminación de toda una vida de menosprecios, todo resumido en esa frase brutal. El fin del juego. O más bien, el principio del mío. Justo en ese momento, mi teléfono, que había vuelto a colocar sobre mi regazo, vibró. No fue una vibración corta de un mensaje de texto. Fue una vibración larga y sostenida, la que tenía asignada para los correos electrónicos de máxima prioridad de mi equipo legal. El email que lo cambiaría todo. Con una calma que no sentía del todo, pero que proyectaba con cada fibra de mi ser, deslicé el teléfono y lo miré. La pantalla de bloqueo mostraba la notificación, un bloque de texto que era, en esencia, una bomba de neutrones digital. De legal@solarioinnovations.com asunto, confirmación finalizada, adquisición de Tequilera González Legacy S.A.D.C.B. Mis ojos escanearon el texto previo. Estimada señora González, nos complace informarle que la transferencia de acciones y la conversión de deuda a capital, según lo estipulado en los acuerdos de crédito Ref. 74B, 2023, ha sido registrada exitosamente ante el Registro Público de Comercio. El control operativo total de la entidad adquirida es efectivo inmediatamente. Se adjunta el acta notarial digitalizada. Levanté la vista. Damián seguía sonriendo, agitando los papeles. Mi padre asentía con una expresión de profunda satisfacción. Mi madre me miraba con lástima, probablemente pensando en lo sola que estaría en mi terreno inútil. No tenían ni idea. Eran fantasmas habitando una casa que ya no les pertenecía, celebrando con un tequila que, legalmente, ahora era mío. Con una lentitud deliberada, extendí la mano y tomé mi copa de tequila, la que me habían servido por cortesía, no por celebración. El líquido ambarino brillaba bajo la luz del candelabro, conteniendo el sol y la tierra de Jalisco en su interior. Lo acerqué a mis labios, mis ojos fijos en los de mi hermano por encima del borde de la copa. Le di un sorbo. El tequila, nuestro tequila, nunca me había sabido tan dulce. Era el sabor de la justicia. El sabor del poder absoluto. El sabor de un legado rescatado. Con mis pulgares moviéndose con una precisión metódica sobre la pantalla, abrí el correo electrónico completo. Allí estaba el PDF, con el escudo nacional, los sellos digitales y las firmas. Irrevocable. Reenvié ese correo a 2 personas. El primero, a Inés, con un mensaje simple: es hora. Ejecuta el protocolo de comunicación. El segundo, al licenciado Morales, el abogado de la familia que estaba convenientemente ausente esa noche. El asunto, un documento importante para su ahora ex cliente. Guardé el teléfono en mi bolso. El acto final estaba a punto de comenzar. Y yo era la directora. Mi calma pareció desconcertarlos. Esperaban lágrimas, un arrebato, una salida dramática. No les di nada de eso. Simplemente me recosté en mi silla, tomé otro sorbo de tequila y esperé. El silencio expectante se volvió incómodo para ellos. El depredador se había convertido en la presa, y aún no lo sabían. Mientras el eco de la risa de Damián se desvanecía en un silencio incómodo, mi mente repasó el camino que me había llevado hasta este preciso instante. Visto desde fuera, desde la perspectiva de mi familia, mi éxito parecía haber salido de la nada, un golpe de suerte inexplicable. Pero no fue suerte. Fue un plan meticulosamente construido, una partida de ajedrez jugada en la sombra durante años, y cada movimiento estaba impregnado del espíritu del único hombre de esta familia que yo realmente respetaba, mi abuelo. No fue un camino de venganza, no al principio. Fue un camino de supervivencia, de la necesidad de crear mi propio espacio en un mundo que me decía que no pertenecía a él. Y con el tiempo, se transformó en un proyecto para honrar la única visión que alguna vez importó en esta familia. Él fue quien me enseñó a ver la tierra no solo como barro y polvo, sino como un sistema complejo, un organismo vivo lleno de datos. Me regaló mi primer libro sobre botánica y me llevaba con él a los campos de agave en su vieja camioneta. Mientras mi padre y Damián solo veían hileras de plantas que se convertirían en dinero, mi abuelo me mostraba los detalles, como el color de las hojas indicaba una deficiencia de nitrógeno, como la inclinación del terreno afectaba la absorción de agua,
como ciertas hierbas indicadoras señalaban un cambio en el pH del suelo. Tenía docenas de cuadernos, llenos de una caligrafía apretada y elegante. En ellos, registraba observaciones meticulosas, dibujaba diagramas de los sistemas de raíces y anotaba con precisión casi científica las correlaciones entre el clima, las plagas y los ciclos de crecimiento. Para él, cultivar agave era una ciencia, un arte que requería observación y adaptación constante. La naturaleza te habla todo el tiempo, Alondra, me decía. Solo tienes que aprender su lenguaje. Cuando falleció, mi padre guardó esos cuadernos en un baúl en el ático, llamándolos las excentricidades del viejo. Pero yo ya los había leído todos. Había fotocopiado páginas enteras. Había memorizado sus teorías. Y cuando el mundo de la tecnología me abrió las puertas en la universidad, me di cuenta de algo fundamental: la sabiduría de mi abuelo no estaba anticuada. Solo necesitaba un nuevo lenguaje. Un traductor. Agave Intel nació de esos cuadernos. La idea era simple en su concepción y brutalmente compleja en su ejecución: tomar el conocimiento profundo y analógico de mi abuelo y traducirlo a un sistema digital escalable. Usando los 50,000 pesos de mi tío Tadeo, compré una computadora de segunda mano y contraté a 2 amigos de la universidad, un genio de los drones llamado Mateo y una brillante ingeniera de software llamada Sofía, que, como yo, estaba harta de que le dijeran que la tecnología no era para mujeres. Trabajamos día y noche en mi pequeño apartamento de Guadalajara, con el olor a café y pizza rancia como combustible. Creamos un sistema que combinaba imágenes de drones de alta resolución, sensores de humedad y nutrientes en el suelo, y un algoritmo de aprendizaje automático que alimentamos con cada palabra de los cuadernos de mi abuelo. El sistema podía hacer lo que mi abuelo hacía con décadas de experiencia, pero a una escala masiva y con una precisión milimétrica. Podía predecir brotes de plagas con 2 semanas de antelación, optimizar el riego para ahorrar un 30% de agua y determinar el momento exacto de la cosecha para maximizar el contenido de azúcar en las piñas. Al principio fue difícil. Las grandes tequileras, dirigidas por hombres como mi padre, se rieron de nosotros. ¿Drones? ¿Sensores? Nosotros conocemos la tierra con las manos, decían con arrogancia. Pero la desesperación es la madre de la innovación. Les ofrecí una prueba piloto gratuita a un pequeño productor independiente, un hombre llamado Ricardo, que estaba al borde de la quiebra por una plaga que había devastado sus campos. 6 meses después, la producción de Ricardo había aumentado un 45%, y había salvado el resto de su cosecha. Se convirtió en nuestro mejor vendedor. Nos recomendó a otros pequeños productores. Juntos, formaron una cooperativa y contrataron nuestros servicios. Sus resultados combinados fueron tan espectaculares que las grandes marcas no pudieron seguir ignorándonos. En 2 años, Agave Intel era el estándar de oro de la industria. Generaba ingresos que mi padre nunca podría haber imaginado. Con ese capital, fundé Solario Innovations. El objetivo declarado era invertir en la modernización de industrias tradicionales mexicanas: agricultura, manufactura, logística. Pero en el fondo de mi mente, mi objetivo final siempre fue claro. Comencé a seguir las finanzas de Tequilera González Legacy con la precisión de un halcón. Lo que vi me horrorizó y me enfureció. Damián estaba gestionando la empresa como si fuera su cuenta bancaria personal. Compraba coches de lujo con préstamos corporativos, desviaba fondos para proyectos inmobiliarios fallidos en la costa y tomaba decisiones basadas en el ego, no en la lógica. Rechazó una oferta para instalar nuestro software, sin saber que era mío, por supuesto, porque el vendedor era demasiado joven y no mostraba suficiente respeto. Estaba destruyendo el legado de mi abuelo, ladrillo a ladrillo. Fue entonces cuando mi plan cambió. Ya no se trataba solo de demostrar que estaban equivocados. Se trataba de una misión de rescate. Mi equipo en Solario, con una discreción quirúrgica, comenzó a comprar la deuda de la empresa. Fue un proceso lento y costoso. Negociamos con los bancos para adquirir sus préstamos morosos. Contactamos a los proveedores de botellas, de corchos, de barricas, a quienes Damián les pagaba con meses de retraso, y les ofrecimos comprar sus facturas pendientes por un pequeño descuento, pagando en efectivo de inmediato.
Para ellos, era un alivio. Para nosotros, era una pieza más del rompecabezas. Nos convertimos en su principal acreedor, su banquero en la sombra, y ellos nunca lo supieron. Cada vez que Damián firmaba un mal acuerdo o dejaba de pagar una factura, estaba, sin saberlo, cediéndome un poco más de control. La adquisición no fue un acto de agresión. Fue una amputación necesaria para salvar al paciente de una gangrena llamada incompetencia. Y esta noche, era el momento de la cirugía final. Damián, ajeno al cataclismo financiero que se cernía sobre él, levantó su copa de tequila. Bueno, dijo, su voz todavía cargada de regodeo, intentando reavivar el ambiente festivo que su propia risa había vuelto incómodo. Un brindis. Por el futuro de la familia González. Bajo una nueva y competente dirección. Justo cuando su copa llegaba a sus labios, el timbre de la puerta principal resonó por toda la hacienda. No fue un sonido suave, fue un zumbido nítido y urgente que cortó el aire como un bisturí, haciendo que todos se sobresaltaran. Nuestro mayordomo, Javier, que había estado rondando nerviosamente cerca de la puerta, apareció en el umbral del comedor. Su rostro, usualmente una máscara de compostura profesional, mostraba una genuina confusión. Señor Hernán, dijo, su voz un poco más alta de lo normal. Hay unas personas en la puerta. Dicen que tienen una cita de negocios urgente. Mi padre frunció el ceño, su autoridad desafiada. ¿Una cita? ¿A esta hora? Es domingo por la noche. No estoy esperando a nadie. Diles que se vayan y que llamen a la oficina mañana. Insisten, señor, respondió Javier, claramente intimidado. Dicen que es sobre la transferencia de la propiedad y que no puede esperar. La mención de esas palabras hizo que un murmullo recorriera la mesa. Antes de que mi padre pudiera dar otra orden, dos figuras aparecieron detrás de Javier, moviéndose con una eficiencia silenciosa que dejaba claro que no iban a ser disuadidas. La primera era Inés Cruz, mi directora de operaciones. Con su impecable traje sastre gris, su cabello recogido en un moño apretado y una mirada que no admitía tonterías, parecía una aparición de otro mundo en el ambiente rústico de la hacienda. En sus manos sostenía una tablet, cuya pantalla brillaba con gráficos y documentos. La segunda figura era un hombre mayor, sudoroso y pálido, que arrastraba un pesado maletín de cuero. Mi padre y mi hermano lo reconocieron al instante. Era el licenciado Morales, el abogado de la familia durante los últimos 20 años. Su presencia aquí, sin haber sido convocado y con esa expresión de pánico, era una señal inequívoca de que algo andaba terriblemente mal. ¿Qué significa esto?, espetó mi padre, levantándose de su silla. La sorpresa en su voz estaba teñida de indignación. Inés. Morales. ¿Qué hacen aquí? Esto es una cena familiar. Inés avanzó con una confianza que llenó la habitación. No se dirigió a mi padre. Sus ojos encontraron los míos por una fracción de segundo, un gesto casi imperceptible de confirmación. Misión cumplida. Luego, se dirigió a la cabecera de la mesa, colocándose en una posición de poder. Buenas noches, señor González, dijo con una voz clara y firme, una voz que no admitía interrupción. Mi nombre es Inés Cruz, soy la directora de operaciones de Solario Innovations. Estamos aquí, según lo programado, para finalizar la transferencia de propiedad de Tequilera González Legacy. La confusión se apoderó de los rostros de mi familia como una niebla espesa. Damián bajó su copa, el tequila derramándose sobre las escrituras de la hacienda, manchando la tinta de su efímera victoria. ¿Transferencia? ¿De qué diablos está hablando?, ladró Damián, su arrogancia comenzando a resquebrajarse. Yo soy el nuevo dueño. Acabamos de decidirlo. Inés, quien además de ser una brillante ejecutiva era una ingeniera agrónoma a la que yo había contratado después de que fuera rechazada en 5 tequileras por ser mujer y, demasiado ambiciosa, le dirigió una mirada que podría haber congelado el tequila en las copas. Me temo que ha habido un malentendido fundamental, dijo con una precisión gélida. La decisión sobre la propiedad de esta empresa se tomó hace varios meses, en una serie de transacciones financieras.
Y fue ratificada legalmente por un juez y registrada ante el comercio hace exactamente 8 minutos. Hizo un gesto hacia su tablet. Tengo el acta notarial aquí mismo. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Esto es absurdo. Una locura, gritó mi padre, su rostro enrojecido por una marea de ira y desconcierto. Golpeó la mesa con el puño, haciendo que la fina porcelana temblara y que una copa de vino se derramara, manchando el mantel blanco como una herida abierta. Nosotros no hemos vendido nada. Esta empresa es de nuestra familia por más de 100 años. Morales, por el amor de Dios, explíqueles a estas personas su error garrafal. Toda la atención se centró en el licenciado Morales. El abogado, que hasta ese momento había permanecido en silencio como una estatua de cera a punto de derretirse, dio un paso adelante. Abrió su maletín con manos temblorosas, el chasquido de los cerrojos sonando como disparos en el tenso silencio. Evitaba la mirada de mi padre, sus ojos fijos en un punto inexistente en la alfombra persa, como si leyera un veredicto invisible. Hernán, comenzó, su voz apenas un susurro quebrado, cargado de una culpa profesional. No. No es un error. Les pido disculpas. He intentado contactarlos toda la tarde, pero sus teléfonos estaban apagados. Sacó un grueso fajo de documentos, contratos de préstamo y acuerdos de refinanciamiento, todos con la firma extravagante de Damián en la parte inferior. Durante el último año, la deuda consolidada de la compañía, los préstamos bancarios para capital de trabajo, las líneas de crédito con los proveedores de barricas, de botellas, todo ha sido adquirido sistemáticamente por un solo conglomerado. Solario Innovations. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Según las cláusulas de los contratos de refinanciamiento que Damián firmó para cubrir las pérdidas operativas del último trimestre, cláusulas muy estándar, se lo aseguro, el impago recurrente de los intereses permitía a los acreedores convertir la deuda pendiente en capital social a una tasa preacordada. Levantó la vista, finalmente enfrentando a mi padre. Legalmente, Hernán, ellos ejecutaron esa cláusula esta tarde. Poseen el 60% de las acciones con derecho a voto. Tienen el control mayoritario. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados por el horror. Damián miraba de Morales a Inés, su rostro pasando del desconcierto a la furia más pura. ¿Qué? Eso es imposible, gritó, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. Yo habría sabido si alguien estaba comprando la empresa. Yo controlo las finanzas. ¿Lo habría sabido?, pregunté yo, mi voz tranquila pero cortante como un cuchillo de obsidiana. Era mi segunda intervención en la noche, y esta vez, todos se giraron para mirarme, no con desdén, sino con una nueva y terrible curiosidad. Igual que sabías que el último lote de tequila reposado se echó a perder porque usaste barricas de roble americano de segunda mano para ahorrar costos, contaminando todo el lote con taninos amargos. O igual que sabías que nuestros distribuidores más importantes en Estados Unidos estaban a punto de cancelar sus contratos por tus constantes retrasos en las entregas, algo que tuve que solucionar personalmente a través de un tercero. Mi conocimiento específico de los fallos internos de la empresa era algo que no podía comprender. Se quedó sin palabras, su boca abierta, buscando una respuesta que no existía. Se recompuso, su ira buscando un nuevo objetivo, uno que pudiera entender. Esto es un ataque. Una conspiración, rugió, señalando a Inés. ¿Quién es el CEO de esta maldita empresa? ¿Quién es el bastardo que se esconde detrás de todo esto? ¿Qué de la cara? Quiero verlo. Inés no respondió. En su lugar, una sonrisa profesional, casi imperceptible, apareció en su rostro. Con la elegancia de un maestro de ceremonias presentando el acto principal de la noche, lentamente, dio un paso hacia un lado, extendiendo una mano en mi dirección. El gesto fue simple, pero cambió el universo de esa habitación. El dueño de la compañía, dijo Inés,
su voz llenando cada rincón del silencioso comedor. Es la única persona en esta habitación que entiende de verdad el agave, desde la raíz hasta los datos. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras calaran. La señora directora general ha estado sentada a esta mesa toda la noche, esperando pacientemente a que terminaran su cena. Buenas noches, señorita Alondra. El mundo pareció detenerse. El tiempo se estiró hasta volverse quebradizo. 9 pares de ojos se clavaron en mí. La incredulidad absoluta en el rostro de mi padre, como si le hubieran dicho que el sol saldría por el oeste. El horror puro en el de mi madre, que me miraba como si fuera una extraña, una impostora. Y en el de Damián, una expresión de puro y absoluto desconcierto, como si su cerebro se hubiera desconectado, incapaz de procesar una realidad tan monstruosamente contraria a todo lo que creía saber. Rompí el silencio levantando mi copa de tequila, la misma que Damián había despreciado. Salud, dije, mirándolo directamente a los ojos, que ahora estaban vacíos de toda su arrogancia. El sonido de la copa de mi padre al estrellarse contra el suelo de baldosas fue el único ruido que se escuchó, un eco frágil del imperio que acababa de romperse en 1000 pedazos. Justo en ese momento de shock absoluto, el gran televisor de pantalla plana que Damián había insistido en instalar en el comedor histórico, un sacrilegio para la estética de la hacienda, pero ahora, mi mejor aliado, cobró vida. Nadie lo había encendido. Inés, desde su tablet, había ejecutado el siguiente paso del protocolo de comunicación, subiendo el volumen a un nivel que era imposible de ignorar. En la pantalla apareció el rostro familiar de Valentina Ríos, la periodista financiera más respetada de México, en una edición especial de su programa, Perspectiva Financiera. El cintillo en la parte inferior de la pantalla decía, noticia de última hora, gigante tecnológico adquiere histórica tequilera. Interrumpimos nuestra programación habitual con una noticia que está sacudiendo los cimientos de la industria tequilera nacional y el sector tecnológico, dijo Valentina con su característica seriedad y aplomo. El conglomerado tecnológico, Solario Innovations, conocido por su secretismo y sus agresivas estrategias de modernización, ha completado esta tarde una adquisición hostil de la histórica, tequilera González Legacy, en un acuerdo valorado, según nuestras fuentes cercanas a la transacción, en $250 millones. González, susurró mi madre, su rostro drenado de todo color, como si acabara de ver un fantasma. Pero, ¿ese es tu apellido? Sus ojos se encontraron con los míos, una pregunta aterrorizada en ellos. El rostro de Damián era una máscara de furia y negación. Esto es un truco. Es un montaje. Una estúpida broma, gritó, señalando la televisión y luego a mí. Es una mentira, respondí, poniéndome de pie por primera vez. Me sentí más alta, más poderosa de lo que jamás me había sentido en esa casa. Ya no era la hija invisible. Era la dueña. Déjame explicarte la verdad en términos que puedas entender, Damián, ya que las finanzas complejas parecen estar fuera de tu alcance. Caminé lentamente alrededor de la mesa, mi voz firme y clara, cada palabra cuidadosamente calibrada para golpear donde más dolía. El software que mi padre llamó un juguetito, Agave Intel, es ahora el estándar de oro de la industria. Mientras tú llevabas la empresa a la ruina con tu mala gestión, ese juguetito me generaba millones. Millones que usé para crear Solario Innovations. Inés, anticipando mi movimiento, deslizó su tablet por la lisa superficie de caoba hasta que se detuvo frente a mi padre. En la pantalla, un organigrama claro y conciso mostraba la estructura de propiedad. En la cima, en una caja grande y audaz, estaba mi nombre, Alondra González. Y debajo, en letra más pequeña, una cifra que Inés se había encargado de actualizar esa misma tarde, validada por auditores externos, patrimonio neto estimado, $300 millones. Me detuve detrás de la silla de mi padre, colocando una mano sobre el respaldo de roble. Pude sentirlo temblar. Las deudas que tú, Damián, creaste para financiar tu estilo de vida, para comprar coches deportivos y hacer viajes de lujo, no desaparecieron. Simplemente cambiaron de manos. Pasaron a ser mías, una por una. Mi mirada se clavó en mi hermano, que ahora temblaba visiblemente, no de ira, sino de miedo. Y aquí viene la parte más irónica de todas.
La verdadera guinda del pastel. La lección que espero que nunca olvides. Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. La televisión continuaba de fondo, añadiendo una banda sonora surrealista a la destrucción de su mundo. Fuentes cercanas a la operación confirman que González, de 29 años, es la hija menor del ahora exdirector de la tequilera, Hernán González. Al parecer, la joven empresaria construyó su imperio tecnológico en silencio durante los últimos 7 años, después de que su familia se negara a apoyar sus primeras iniciativas empresariales. ¿Recuerdas a ese nuevo consultor que te ofreció una prueba gratuita de un software de gestión agrícola hace unos meses? Continué, mi voz bajando a un susurro mortal. Ese que, según tú, hizo milagros, con los campos de agave que estabas a punto de perder por una plaga de picudo. La comprensión comenzó a amanecer en su rostro, seguida de un horror absoluto. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Ese era mi software, Damián. Era Agave Intel, terminé, mi voz clara y resonante en el silencio mortal. Pero no es solo mi software. Está basado enteramente en los cuadernos del abuelo, en su sabiduría, en su ciencia. La misma que mi padre llamó excentricidades, y encerró en un baúl. Así que, en realidad, fue el abuelo, a través de mí, quien ha estado corrigiendo en secreto tus errores garrafales durante el último año. Su legado ha sido el soporte vital que mantenía a flote tu incompetencia. Y esta noche, he decidido que el paciente merece un médico mejor, uno que no intente matarlo. La verdad, cruda y brutal, finalmente había sido revelada. No con gritos, sino con hechos fríos, con datos, con una lógica implacable. La familia que me había llamado un fracaso había sido mantenida a flote por el mismo éxito que se habían negado a ver, un éxito que nacía de la misma raíz que ellos decían venerar, pero que nunca se habían molestado en entender. El silencio que siguió a mi revelación fue más pesado que cualquier grito. Era el silencio de un mundo que se derrumba, el crujido de los cimientos de una dinastía familiar al hacerse polvo bajo el peso de una verdad ineludible. Hernán, mi padre, se desplomó en su silla. Su cuerpo, antes rígido y autoritario como una estatua de cantera, ahora parecía el de un anciano encorvado por una derrota total. Miraba el organigrama en la tablet, luego a la televisión donde mi rostro aparecía ahora en una foto corporativa, luego a mí. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. No estaba viendo a su hija, le estaba viendo al arquitecto de su ruina. Y en sus ojos, vi la realización más dolorosa de todas, que él mismo me había dado los ladrillos y el cemento para construir mi fortaleza, a base de su desprecio y su ceguera. Rocío, mi madre, fue la primera en encontrar su voz, una voz que ya no era melosa ni condescendiente, sino temblorosa y llena de una desesperación cruda. Alondra, hija, por favor, suplicó, extendiendo una mano temblorosa sobre la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto a tu propia familia? Mi familia, respondí, y esta vez la pregunta no fue retórica, sino una verdadera inquisición. ¿Te refieres a la familia que se rió en mi cara hace apenas media hora? ¿La que me dio un pedazo de tierra inútil como si fuera un perro? ¿La que nunca, ni una sola vez, me preguntó por mi trabajo o celebró uno solo de mis logros? Me detuve, mi voz endureciéndose, pero no por la ira, sino por una tristeza antigua. Miré en tus ojos, papá, durante toda la cena. Por un segundo, vi que no solo me despreciabas. Me tenías miedo. Miedo de mi mundo, de mis ideas, de todo lo que no podías controlar. Y elegiste el miedo en lugar de a tu hija. Esa fue tu decisión. Esta es la mía. Damián, finalmente, encontró una pizca de su antigua arrogancia, ahora agria y patética. Vas a destruir el legado del abuelo, escupió, las palabras carentes de toda convicción. Yo soy el legado del abuelo, repliqué con una fuerza que me sorprendió a mí misma. Tú eres solo una mala copia del peor lado de mi padre. Me giré hacia Inés, mi tono cambiando de personal a profesional, una armadura que me puse para no derrumbarme. Inés, por favor, inicia los protocolos de transición. Auditoría completa de todas las cuentas a primera hora de la mañana.
Congela todas las tarjetas de crédito y líneas de gasto de la empresa inmediatamente. Y cambia las cerraduras de la oficina principal. El señor Damián González ya no tiene acceso. Su empleo en esta compañía, junto con el de cualquier miembro del consejo que no cumpla con los nuevos estándares de competencia, ha terminado a partir de este momento. Entendido, Alondra, respondió Inés, tecleando rápidamente en su dispositivo, su eficiencia un bálsamo en medio del caos emocional. A partir de este momento, continué, dirigiéndome a mi atónita familia, cada peso gastado deberá ser aprobado personalmente por mí. Bienvenidos a la nueva administración. Habrá cambios. El poder había cambiado de manos. No a través de un testamento o una ceremonia, sino a través de un balance financiero. Y por primera vez, en la mesa de los González, yo era la que tenía la última palabra. El pánico en el rostro de Damián se convirtió en una súplica patética, la última y desesperada jugada de un rey destronado. Pero, ¿y la hacienda? ¿Nuestra casa? Mi prometida. Mis hijos. ¿Dónde vamos a vivir? Recorrí con la mirada el gran comedor, las paredes que habían sido testigos de mi invisibilidad, los retratos de mis antepasados que parecían mirarme con una nueva expresión. La decisión ya estaba tomada, no por venganza, sino por propósito. La venganza era un plato que se enfriaba rápidamente, el propósito, en cambio, era un fuego que podía durar generaciones. Esta hacienda, anuncié, mi voz sin un ápice de duda, será renovada. Dejará de ser un mausoleo del pasado y se convertirá en una cuna del futuro. Será el nuevo centro de investigación y desarrollo de Agave Intel. Un lugar para mentes jóvenes y brillantes de todo México, un lugar donde las buenas ideas serán celebradas, no ridiculizadas. Un lugar que honrará la curiosidad del abuelo, no la cerrazón de mi padre. Instalaremos laboratorios, centros de datos y ofreceremos becas a estudiantes de agronomía y tecnología. El legado no es la piedra, es el conocimiento. Mi madre sollozó, un sonido bajo y lastimero. Alondra, por favor, ten piedad. Somos tu familia. Piedad es lo que yo tuve durante el último año, manteniendo esta empresa a flote anónimamente mientras ustedes me despreciaban, repliqué, mi voz más suave ahora, pero no menos firme. Ahora se trata de progreso. Se trata de negocios. Y este es el mejor negocio para el futuro del legado González. Me dirigí hacia la puerta, Inés a mi lado. Me detuve en el umbral y me giré para una última estocada, una última lección envuelta en la ironía más amarga. En cuanto a un lugar para vivir, dije, y una sonrisa fría, la primera sonrisa genuina de la noche, se dibujó en mi rostro. He oído que hay una parcela de tierra muy bonita disponible al norte. Se llama El Seco. Tiene mucho potencial, si se tiene imaginación. Quizás puedan construir una casita allí. Para plantar vegetales, por ejemplo. El círculo estaba completo. Las mismas palabras que usaron para humillarme ahora eran mi arma, una que devolvía el golpe con una precisión devastadora. Dejé la habitación sin mirar atrás, dejando tras de mí los restos destrozados de su arrogancia. El aire de la noche de Jalisco era fresco y claro. Mientras el coche se alejaba por el largo camino de entrada, vi la imponente silueta de la hacienda recortada contra el cielo estrellado. Mía. No sentí la euforia que había imaginado. No había una alegría salvaje, solo una profunda y pesada sensación de liberación, teñida de una tristeza innegable. Había ganado, sí. Pero también había perdido la fantasía de la familia que siempre quise tener, la que podría haber sido y nunca fue. Me recosté en el asiento de cuero del coche, el silencio roto solo por el suave zumbido del motor eléctrico. Saqué mi teléfono. Mi primer instinto fue llamar a mi equipo, revisar los mercados. Pero lo ignoré. En su lugar, busqué en mis contactos hasta que encontré el nombre que era mi verdadero ancla, mi verdadero norte. Pulsé el botón de llamada. Sonó 2 veces antes de que respondiera, su voz cálida y familiar, un bálsamo para mi alma herida. Alondra. ¿Está todo bien, mi hija? ¿Cómo te fue en la cena? Se me formó un nudo en la garganta. Respiré hondo,
mirando por la ventanilla cómo las luces de la hacienda se hacían más pequeñas en la distancia, hasta convertirse en un punto más entre las estrellas. Tío Tadeo, dije, y mi voz se quebró por un instante antes de encontrar su fuerza. Lo logramos, tío. El legado del abuelo está a salvo. Colgué antes de que pudiera responder. No necesitaba oír nada más. En esa frase estaba todo mi propósito. No se trataba de destruirlos. Se trataba de reconstruir. Y mientras el coche aceleraba hacia el futuro, hacia mi imperio forjado en el rechazo, una pregunta final flotaba en mi mente, una que no era para mí, sino para el universo, para el público silencioso de mi vida. ¿Ella perdió una familia, pero acaba de salvar su alma?